Vamos a ver, para responder a la pregunta de cómo se ve el libro, eh, yo tengo que hablar dentro de lo que es mi peculiaridad. Como decía antes, ojalá todos los que nos dedicamos a la ciencia y a la técnica aportásemos algo a la literatura. Eh, si estoy en el empeño de la publicación de unos cuantos libros míos a un precio muy reducido, eh, para que puedan ser descargados eh, desde la web, estoy por dos razones. Una, porque yo no entiendo la literatura como un negocio. Yo escribo porque quiero. Nunca pensé ganar dinero de la literatura. Siempre tuve una profesión. Estoy en el mismo caso que Xavier Queipo, por ejemplo, que lo he hablado muchas veces con él en Bruselas, mi compañero de paseos filosóficos y literarios por la capital de la Unión Europea, ¿no? Nosotros somos unos profesionales que escriben, como Fernando Namora. Entonces, lo que te llega de la literatura en derechos de autor, pues viva, viva. Como ese punto de vista ya es un poco diferente del de los demás, entonces me atrevo a lanzarme a lo que pienso que es el futuro inmediato de la literatura. Solamente se va a escribir por gusto, sobre todo narrativa, porque todavía un poeta puede hacer un recital, o un músico puede hacer un recital, y puede obligar uno u otro, en el caso de los poetas es más difícil, a que alguien pague a la puerta para entrar a oírlo. Pero ¿a dónde va un narrador? No hay nada que hacer. Entonces creo que uno no debe pensar en el dinero, pero sí en la difusión. ¿Cuál es la verdadera satisfacción de un enfermo mental como es un escritor? ¿Por qué se escribe? Se escribe para que mucha gente, cuanta más mejor, lo lea. Entonces, yo preveo que esto va a ser contagioso, y de hecho ya hay los primeros síntomas. Mucha gente va a querer ver su obra publicada sin pasar por los trámites que es una editorial tradicional. Las editoriales tienen que ser diferentes a partir de ahora. Tienen que existir porque hay que hacer un filtrado, un decantado, una preparación del producto para presentarla lo mejor posible, pero no van a ser lo que fueron hasta ahora, es decir, unas máquinas productoras de unos elementos en papel que se almacenan y se distribuyen físicamente. Esto es una parte de la visión respecto a lo que corresponde a mi condición de escritor marginal, porque no vivo de la literatura. La visión mía, que es la de profesional de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en concreto, además, profesor de fundamentos tecnológicos de los multimedia, o sea que más no se le puede pedir a quien tiene intención de opinar. Otra cosa es que mi opinión sea válida o mi ciencia sea suficiente. Es imparable de todo género el proceso de el elemento textual con componentes hipertextuales e hipermediáticos. Eso mata de principio la idea del libro en papel. Ya no vale. El libro, en cuanto tenga la necesidad de hipertexto o el hipermedia, no vale. Y por eso la decadencia de aquel libro que no sea puramente, llamémosle literario, está clara. Viene la vida en reducción continua. A nadie se le ocurre comprar hoy una enciclopedia. Está fuera de idea. Respecto a la creación literaria, no hay nada más hipermediático que la capacidad de sugerencia
que tiene la literatura. Por lo tanto, vamos a seguir creando literatura, vamos a seguir creando texto. Ahora bien, que se vaya siempre a leer el texto, eso es otra cosa a tener en cuenta, porque no hay por qué leerlo, se puede escuchar el texto. Con esto quiero decir que desde el punto de vista tecnológico, la tendencia es imparable en cuanto al abaratamiento del producto final en un soporte que no tiene nada que ver con el soporte material actual. Y quien no vea esto está fuera. Hay que sentarse y mirar el panorama y hacer experimentos como, por ejemplo, el que yo hago con frecuencia, porque ando en los aviones con frecuencia, que es ver el número de personas que están leyendo y lo que leen. Recientemente, en un vuelo de Bruselas a Barcelona, solo por poner un ejemplo, había 27 personas leyendo, 27 o 28, no recuerdo. 7 leían en papel y el resto estaba leyendo literatura en un soporte electrónico. Y por cierto, de esas, absoluta minoría, serían 4 o 5 nada más, estaban leyendo en ebook. El resto estaba leyendo o en una tableta o en un ordenador.